Esta semana, la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, denunció por medio de sus redes sociales que el registrador nacional, Alexander Vega, presuntamente falsificó documentos para acreditar experiencia en la hoja de vida que presentó para acceder al cargo. Pero ¿cómo fue esta investigación y qué consecuencias tienen estas revelaciones? En Última Hora Colombia hablamos con la representante a la Cámara por Alianza Verde, Catherine Jubinao, para preguntarle todo esto y saber ¿qué reveló la documentación que recopilaron para hacer esta denuncia? Nosotros hablamos de presunto fraude porque justamente ya le estamos pidiendo a las autoridades que investiguen para poder tener la certeza de lo que nosotros ya encontramos, pero lo que hemos encontrado hasta ahora nos parece bastante grave. Lo primero es que yo vengo investigando un poco la carrera del señor registrador Alexander Vega desde hace varios años, porque él tiene múltiples cuestionamientos que van desde presunta venta de fallos cuando fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, hasta sus relaciones políticas con gente que hoy está en la cárcel por Odebrecht, entre muchas otras cosas. Pero esto tiene que ver específicamente con la hoja de vida y los documentos que él acreditó en el proceso cuando concursó a registrador. Nosotros desde 2019, que se adelantó el concurso y que él ganó, nosotros hicimos veeduría en ese momento y hicimos algunas alertas en ese momento. ¿Qué decíamos? Que el concurso se estaba actualizando, se estaban cambiando los términos del concurso, pero esos cambios, al parecer, estaban beneficiando deliberadamente o no. Yo no estoy diciendo que esto haya sido deliberado, pero pues la consecuencia práctica sí fue que esos cambios que se hicieron terminaron beneficiando a Alexander Vega de manera particular. Y te voy a poner un ejemplo del por qué yo digo esto. En el anterior concurso, la experiencia valía un 70% de la prueba, mejor dicho, del puntaje del concurso. ¿Y por qué valía tanto la experiencia? Porque la Constitución del 91 visualizó la figura del registrador como un funcionario que tenía que tener casi que el mismo peso y jerarquía que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que eso es el máximo estándar de un servidor público en Colombia, ser un magistrado de una alta corte. Entonces, digamos que el concurso inicialmente se pensó estricto. En el 2019, entonces ya la experiencia no valía 70%, sino que la bajaron a 20%. Pues un cambio, digamos, grande. La entrevista laboral, que era como una entrevista, quedó valiendo el 30% y en el 2019 se inventaron una nueva prueba dentro del proceso que era un examen de conocimientos. Y a ese examen de conocimientos le dieron el 50% del peso de la prueba. Entonces la experiencia quedó con 20, la entrevista quedó con 30 y apareció un examen de conocimiento que valía la mitad. Entonces Alexander Vega, de manera muy curiosa, digo yo siempre, sacó un puntaje casi perfecto en la prueba de conocimientos. Y ahí fue cuando a nosotros se nos prendieron las alarmas, porque Alexander Vega no es un señor que tenga ninguna carrera académica ni intelectual. Él no tiene ninguna producción, digamos, de libros. Él no es un señor versado, digamos, en los temas de derecho. Él no es un jurista, empezando por ahí. Entonces, nosotros dijimos, esto está raro. O sea, personas que también concursaron en ese momento, que sí eran académicamente fuertes y que tenían un reconocimiento por su trayectoria académica, sacaron menor puntaje que Alexander Vega. Entonces nosotros en ese momento dijimos, esto aquí huele un poquito raro. Finalmente el señor ganó, además con una cosa muy, muy escandalosa en su momento, y fue que la entrevista oral no tuvo ningún tipo de trazabilidad. No quedaron grabaciones de esas entrevistas, no quedaron actas de esas entrevistas, no hubo ningún tipo de publicidad sobre esas entrevistas, de manera que nadie pudo saber por qué Alexander Vega había también sido la mejor entrevista. Entonces, fíjese usted, sale el señor con el mejor examen y sale con la mejor entrevista, nadie nunca pudo revisar qué fue lo que se le preguntó a él o qué fue lo que se le preguntó a los otros. O sea, eso fue un capítulo absolutamente oscuro. Eso ahí nadie supo qué pasó. Entonces el señor ganó y pues nosotros, mira, llevábamos 3 años porque él se posesiona en diciembre de 2019. Nosotros llevábamos 3 años tratando de acceder a ciertos documentos del concurso porque lastimosamente esos documentos, según la ley, son de reserva. O
son reservados, lo cual no tiene ningún sentido tampoco, porque si el concurso de registrador es un concurso público de méritos, así se llama, no tiene ningún sentido que la hoja de vida de los candidatos sean reservadas. Hágame el favor. Entonces, es un concurso público de méritos, pero la sociedad civil no puede ver cuáles son los documentos y los soportes que ellos allegan. Eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, volvemos entonces y ya estamos en 2022. El Consejo de Estado, que es una de las altas cortes de Colombia, falló una de las demandas de nulidad que se presentaron en su momento cuando gana Alexander Vega. Efectivamente, no solamente nosotros hicimos las alertas en su momento, fueron muchas organizaciones sociales. Y apenas él se posesionó como registrador, entraron como 3 o 4 demandas para anular su elección en el Consejo de Estado. Entonces, pues son demandas que toman mucho tiempo, casi que cuando las cortes fallan ya el funcionario terminó su periodo de funciones. Entonces, y el Consejo de Estado este año, en septiembre, falló una de esas primeras demandas. Cuando sale el fallo, pues se habilita, digamos, el acceso a los expedientes y ahí es cuando nosotros pudimos por fin acceder al expediente de todo lo de Alexander Vega y todos los documentos que él había acreditado en 2019. Y dentro de los documentos que él acredita nos encontramos 2 empresas familiares que le acreditan una experiencia a él entre 2003 y 2004 y entre 2018 y 2019. Cuando le ponemos la lupa a esas certificaciones, cuyo gerente y quien había firmado esas certificaciones era el mismo papá del registrador. Hay que decir que el papá del registrador, el señor Campo Elías Vega Goyeneche, fue condenado por la justicia de Colombia por corrupción al sufragante y compra de votos en calidad de cómplice. Una cosa muy macondiana, que el papá del registrador nacional que se encarga de las elecciones haya sido condenado por compra de votos. Pero bueno, esas son las cosas que pasan aquí en Colombia. Entonces, accedimos a los certificados de Cámara y Comercio de esas 2 empresas cuyo gerente era el papá. Y nos encontramos con algo pues, muy escandaloso a nuestro juicio, y es que esas empresas son bastante similares a lo que aquí en Colombia le llamamos empresas fachada o empresas fantasma. Y esto se caracteriza por ser empresas que no tienen ningún tipo de actividad, ningún tipo de movimiento comercial, que no tienen ingresos por actividad, que no tienen gastos operacionales, que no reportan ningún movimiento en pasivos, en patrimonio, en activos, y que para rematar no reportan empleados contratados. Entonces resulta que estas 2 empresas cumplen con todo eso. No tienen absolutamente ningún movimiento y no tienen reportes de empleados contratados. Entonces, ahí es cuando nosotros dijimos, pues entonces, ¿cómo así que el señor registrador certificó experiencia laboral en estas 2 empresas y estas empresas no tienen ningún movimiento para esos años y no tienen ningún trabajador reportado para esos años? Entonces, esa fue como una parte de la revelación que hicimos. La segunda es que una de esas empresas, que se llama Comercializadora Vega e Hijos Limitada, es una empresa supuestamente de maquinaria, de agroindustria y cosas así. A partir de 2015 tuvo un salto muy importante, ahora sí, en sus activos y su patrimonio. En 2014, según los registros de Cámara de Comercio, esta empresa aparece con un patrimonio y un activo que eran iguales a 5 millones de pesos. Para 2015, de repente, los activos de esta empresa saltan a casi 900 millones de pesos sin ninguna actividad de la empresa y salta a un patrimonio de casi 400 millones de pesos. Y desde el 2015 a hoy ha venido aumentando. Entonces ya van, para el año 2021, ya van en activos por casi 1.300 millones de pesos. Y la empresa, de nuevo, no reporta ningún movimiento entre 2015 y entre 2021, no tiene trabajadores reportados, no tiene ingresos, no tiene gastos, no tiene nada. Entonces nosotros pues hicimos una pregunta porque nos genera mucha suspicacia que precisamente 2015 coincide con el año en que Alexander Vega llega como magistrado al Consejo Nacional Electoral. Entonces coincide el momento en el que Alexander Vega comienza a tener altos cargos en el Estado, como magistrado y luego como registrador, y son los mismos años en los que la empresa comercializadora viene mostrando unas inyecciones de activos y de patrimonio
que ya superan los 1.000 millones de pesos y no se entiende por qué si la empresa no tiene ninguna actividad. Entonces, esto, por supuesto, en el contexto de todo el ruido que hay sobre Alexander Vega, en el contexto de las personas que lo señalan a él por presunta corrupción, en el contexto de las personas que lo señalan a él por presunta venta de fallos por 1.200 millones de pesos cuando era magistrado. Entonces uno dice, esto no huele bien, esto no se ve bien, y aquí hay muchas cosas que el registrador tiene que salir a explicar. Y con esto termino. El único problema con el registrador es que también cuando uno hace denuncias, él nunca sale a dar la cara. El señor nunca le responde a los medios de comunicación, el señor no atiende periodistas, el señor no rinde cuentas, el señor simplemente se cree por encima de la ley y él se cree emperador. Y él cree que ante estos cuestionamientos tan graves, pues él no está obligado en salir a responder cuando él está obligado a salir a responder porque la dignidad de su cargo se lo impone. A mayor, digamos, estatura en lo público, mayor responsabilidad y mayor obligación de rendición de cuentas tiene el servidor público. Entonces nosotros simplemente hacemos esta revelación y le pedimos al señor registrador que salga ahí y nos explique. Ahora, nosotros ya presentamos unas solicitudes ante las autoridades correspondientes para que se investigue inmediatamente a estas dos empresas, y si las autoridades nos confirman que efectivamente estas empresas tienen características de lo que llamamos empresas fachada, nosotros sí vamos a presentar acciones penales, las que quepan y las que correspondan más adelante, porque aquí podríamos estar hablando de dos delitos, que es el delito de fraude y el delito de falsedad en documento, en este caso en documento privado. Entonces, esa fue la denuncia que hicimos esta semana sobre el registrador. Y Catherine, bueno, cuando hablas de esta investigación veo que lo haces en plural, entonces entiendo que sois un equipo que trabaja en este caso. La pregunta es, ¿cómo trabaja todo el equipo para hacer esta investigación? Entenderás que por cuestiones de seguridad de mi equipo, yo no puedo dar muchos detalles sobre ellos. O sea, para intentar responderte y no dejar ahí como la pregunta en blanco, yo soy periodista de formación. Y yo, digamos, antes de ser congresista, tuve una iniciativa desde la sociedad civil de veeduría que se llamaba Trabajen Vagos, y era una veeduría al Congreso específicamente, y yo me dedicaba a mirar los congresistas que sí trabajaban, los que no, los que falsifican diplomas, los que falsifican cosas. Entonces, de alguna manera, esto es algo como que yo vengo haciendo hace un tiempo ya con el Congreso también en general, y pues yo, digamos, las investigaciones las lidero yo, las coordino yo y las diseño yo. Pero pues obviamente yo tengo un equipo también de investigadores que me apoya en todas estas tareas. Desde la sociedad civil era más difícil, porque que me dieran cierta información era mucho más difícil. Ahora, digamos, la ventaja siendo congresista y por lo que estos señores me están odiando peor que nunca, es porque como congresista ya yo, digamos, tengo unas ventajas en términos del acceso a la información. Entonces las autoridades me tienen que responder en unos tiempos muy cortos y ya yo tengo acceso a una información que como ciudadana no me darían, pero que como congresista me tienen que dar. Entonces, básicamente las investigaciones se hacen a partir de eso. Es decir, en Colombia tenemos una figura que es el derecho de petición, que es una figura que permite que los ciudadanos accedan a la información pública bajo unos términos, pero a los congresistas son mucho más estrictos esos términos y más amplio el alcance de lo que son los derechos de petición. Entonces uno pues hace la tarea, manda las solicitudes de información, contrasta información, obviamente uno también tiene sus fuentes, que son personas bueno, que también quieren dar información. Entonces realmente es una labor muy periodística, ¿sabes? Es el método periodístico básicamente en acción, las fuentes, la solicitud de información, la contrastación, la verificación, y a veces, ¿sabes? A veces no es ni siquiera tan difícil. O sea, realmente acceder a los registros de Cámara de Comercio de una empresa eso lo hace cualquier ciudadano. Lo que pasa es que aquí pues no tenemos una cultura de control social tan fuerte todavía en términos de investigar. O sea, los ciudadanos muchas veces no conocen las herramientas que tienen para acceder a este tipo de información e investigar. Y a veces también, lastimosamente, hay también en parte omisión de las autoridades. O sea, a veces las autoridades no revisan cosas
que son absolutamente sencillas de revisar. Uno pregunta, hombre, ¿será que el Consejo de Estado hubiera podido hacer un poquito de más esfuerzo como en mirar un poquito más a fondo estos papeles? Seguramente le hubiera quedado muy sencillo hacerlo, pero bueno, también está la pregunta de los problemas de nuestro sistema de justicia, de la congestión judicial, entonces todos los problemas empiezan a entrelazar unos con otros, pero básicamente nuestras investigaciones lo que hacen es seguir el método periodístico. Cuéntanos, ¿por qué es importante hacer este trabajo de investigación y veeduría a las personas que ostentan cargos públicos? Altos cargos, o sea, ni siquiera son cualquier cargo público, son las altas dignidades del Estado, o sea, son los más altos cargos en nivel directivo, los que encabezan las instituciones, los que dirigen las instituciones. Entonces es supremamente grave. Aquí hay una reflexión, digamos, y es que este tema de la falsedad de los documentos, de la falsedad de hojas de vida y todas esas cosas es pan de cada día en Colombia. Esto es algo que hacen mucho los congresistas, por ejemplo, esto es algo que se ve mucho cuando ciertos altos cargos abren convocatoria. Entonces, y de ahí para abajo, pues los ciudadanos también incurren mucho en esto en el día a día. Entonces, yo sí creo que aquí hay un tema cultural, ¿sabes? Aquí hay un tema cultural que tiene que ver con la trampa, que tiene que ver con el vivo, que tiene que ver, digamos, con las justificaciones a la ilegalidad. Entonces uno ve ciudadanos que dicen, ay, pero eso apenas fue un papel, ay, pero eso no es tan grave, ay, pero eso no es tan importante, vea que, ay, venga. Entonces ahí es donde uno dice, es un problema de creencias compartidas, es un problema de expectativas sobre nuestra propia sociedad, es un problema sobre los imaginarios que tenemos unos sobre los otros. Entonces, claro, en una sociedad en donde todos creemos mal de todos, o sea, como aquí todo el mundo falsifica diplomas, pues yo también. Como aquí todo el mundo falsifica documentos, pues yo también. Eso no es tan grave. Entonces, esa es la verdadera tragedia, que cuando ya este tipo de prácticas hacen parte de la cultura, es realmente muy duro combatirlas. Y ahora volvemos al caso del registrador. Imagínense los ciudadanos de a pie viendo que es el registrador el que posiblemente falsificó su experiencia laboral. ¿Eso qué mensaje puede ser para la ciudadanía de a pie? ¿Eso qué mensaje puede ser para los estudiantes universitarios que están a puertas de graduarse y que a lo mejor entonces van a empezar a legitimar este tipo de prácticas para acceder a un trabajo? Entonces, esa es la verdadera tragedia, que son mensajes nefastos. Los altos servidores del Estado están obligados a dar ejemplo. La investidura que ostentan les impone un nivel de responsabilidad en donde ellos no se pueden comportar como cualquier ciudadano, se tienen que comportar mejor que cualquier ciudadano. Tienen que tener unos niveles de compromiso mayores que los de cualquier ciudadano. Deben tener unos estándares de comportamiento mayores que los de cualquier ciudadano, porque son los altos servidores del Estado. Entonces aquí la conclusión es que los altos servidores del Estado lastimosamente son los que dan el mal ejemplo a toda la sociedad y pues ahí ya eso es un problema que se vuelve muy complicado de solucionar. Si nos devolvemos al caso de Alexander Vega, también hablas de que no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el registrador. En la denuncia mencionas que cuando se estaba desempeñando como personero de Chía, la Procuraduría le había impuesto una sanción que posteriormente se borró. Háblanos sobre ello. Sí, Mireya, ese es un capítulo que Colombia no conoce y que apenas está saliendo a la luz. Y es que Alexander Vega tuvo un episodio hacia 2004, cuando fue personero de Chía. Él fue personero de Chía entre 2004 y 2008. Imagínate, hace 15 años, ese señor mucho más joven, porque el registrador es joven, el registrador tiene cerca de 40 años, si no estoy mal. Entonces, imagínate lo de 25 años más o menos, o en sus 20, siendo personero de Chía, y ya en ese momento él se le ocurrió que él tenía que promover una reforma a la personería de Chía, aumentar el número de cargos, aumentar los salarios, volver a esos nuevos cargos de libre nombramiento y remoción, o sea, que él los pudiera poner y quitar a su arbitrio. Y
a punta de relaciones políticas y amiguismos con los concejales de Chía de esa época y con el alcalde de Chía de esa época, pues aprobaron esa reforma a la personería de Chía. Pues años después, hacia 2010-2011, la Procuraduría sanciona al entonces personero Alexander Vega, a los concejales y al alcalde, porque esa reforma fue absolutamente irregular. Ellos, la Procuraduría en ese momento decía, los concejales prevaricaron, es decir, se excedieron en sus funciones legales y no estaban facultados para aprobar esa reforma en esos términos. Esa reforma nunca tuvo una justificación clara, no tuvo estudios técnicos de por qué había que subir los funcionarios, los salarios, toda esa cantidad de locuras que se inventaron. Y resulta que la Procuraduría los encuentra culpables. Y entonces en 2010 les mete la primera, digamos, sanción, ellos apelan y en 2011 la sanción se confirma. O sea, quedan inhabilitados por un tiempo para ejercer funciones públicas, pero la sanción queda con copia de la hoja de vida por el resto de tu carrera. Tuviste una sanción de la Procuraduría. Pues resulta que así quedó y luego saltamos al año 2014. Entonces, en 2014, Alexander Vega ya venía cultivando desde esos años unas relaciones políticas muy complejas con el partido de la U y con políticos que hoy están en la cárcel, que son los ñoños, el ñoño Elías, el Musa Besaile, Otobula, que fueron los que luego terminaron todos en el escándalo de Odebrecht y por eso están en la cárcel. Entonces, esos eran los amigos de Alexander Vega. Y Alexander Vega, entonces, con ellos logra que lo candidaticen para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, que es la instancia que conoce, digamos, de las faltas electorales de los partidos, de los candidatos, que revisa las campañas, que pone las sanciones. Y esos candidatos los postulan los partidos. Eso es un problema, digamos, de diseño institucional, porque por supuesto si son los mismos partidos los que ponen los magistrados que luego los investigan a los partidos, pues nunca los van a investigar, ¿no? Entonces, por eso también aquí en Colombia no pasa mucho con las faltas electorales, eso hay que reformarlo, pero en su momento el punto es que él logró que con estos ñoños y el Musa y el estos lo tuvieran como el candidato del partido de la U a magistrado. Pues resulta que el señor, a menos que le borraran la sanción de la Procuraduría, pues no podía aspirar porque uno de los requisitos era certificar buen crédito como abogado. Certificar buen crédito lo que significa es que en tu hoja de vida tú no tengas sanciones de las autoridades. Y pues él no, entonces nada, quedaba fregado porque mientras no pudiera certificar el buen crédito no podía ser elegible. Y a esos candidatos además los elige el Congreso, ¿no? O sea, los postulan los partidos y el Congreso de Colombia es el que además elige a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. O sea, todo mal, yo con yo, tú con tú y yo con yo. Entonces, el señor Alexander Vega, 3 semanas antes de la elección, un mes y medio antes de la elección del Congreso de los magistrados, se va a donde el entonces procurador general, que era el señor Alejandro Ordóñez, un señor no exento de múltiples polémicas, también con muchos cuestionamientos por posible corrupción, y resulta que el señor Alejandro Ordóñez en apenas 3 semanas, eso es una cosa récord, porque aquí todos los procesos se demoran años, no, eso es una cosa récord, en 3 semanas el ex procurador Alejandro Ordóñez le revocó la sanción que se le había impuesto a Alexander Vega, de manera que ya su hoja de vida se podía limpiar, porque básicamente él ya podía decir, yo no tengo sanción de las autoridades y nunca la he tenido, porque efectivamente se la revocaron. Entonces se la revocan a las 3 semanas y a las 2 semanas después es la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y así es como eligen a Alexander Vega. Eso fue en 2014. Y ya lo demás es historia patria. Él es magistrado 2014-2018, tiene todos los escándalos estando ahí y en 2019 concursa registrador y gana. Entonces, palabras más, palabras menos, el que hizo posible que Alexander Vega fuera magistrado del Consejo Nacional Electoral y después registrador fue el ex procurador Alejandro Ordóñez. Como quien dice, estamos padeciendo a Alex Vega por culpa de Ordóñez.
Y para ir cerrando, Catherine, creo que es importante hablar de las consecuencias de estas revelaciones. Yo creo que la primera consecuencia práctica de esto es que se enredó la reforma del Código Electoral en el Congreso. El registrador, así como promovió su reforma en ese momento de la personería de Chía, él llegó a la registraduría obsesionado con hacer una super reforma a la registraduría, con liderar la reforma del Código Electoral, y lo logró, que es lo peor, sino que la Corte Constitucional nos salvó, porque él con el anterior Congreso, él se posesiona registrador en 2019, el Congreso se había elegido un año antes, en 2018, entonces él empieza a hacer una tarea inmediatamente de enmermelar, como decimos aquí en Colombia, esto es entregar puestos a cambio de aprobar proyectos. Él empieza a enmermelar a todo el Congreso anterior y efectivamente lo logró arrodillar. O sea, él armó una aplanadora. En el anterior Congreso le aprobaron ese código electoral. Nosotros en ese momento, que ya fue 2020, cuando se tramitó ese código, hicimos todas las alertas, hicimos toda la veeduría, no importó. Igual eso se aprobó como una aplanadora, pero fueron tan poco inteligentes que en su mismo afán, como lo tramitaron, incurrieron en muchos vicios de trámite. Resulta que como eso es una ley estatutaria, eso se va a control automático de la Corte Constitucional. Y efectivamente la Corte Constitucional, más o menos después de un año de haber estudiado la forma como se aprobó ese código, lo tumbó. Lo tumbó. Entonces, Alexander Vega ahora él estaba absolutamente convencido que iba a arrodillar al nuevo Congreso, ¿no? Entonces, él le pide al presidente Petro que le meta mensaje de urgencia a ese proyecto. El presidente Petro efectivamente le da mensaje de urgencia, que eso fue una cosa que nosotros cuestionamos durísimamente. Y comenzamos, digamos, a alertar nuevamente sobre todos los cuestionamientos de Alexander Vega, a hacer un trabajo con los demás representantes a la Cámara, con los demás senadores, a decirles, por favor, no demos esta discusión así, mucho menos con trámite de urgencia, esto va a salir muy mal otra vez. Y aquí lo que estamos haciendo es aprobarle a este señor un portafolio de contratación billonaria que va incluida dentro de ese código, y este señor quiere que esto entre a aplicar a las patadas para las elecciones de 2023. Hágame el favor. Faltan 10 meses para las elecciones de 2023, son en octubre, ya estamos en calendario electoral. Dígame usted a qué horas vamos a hacer todas las adecuaciones institucionales para que un nuevo código entre a regir en 2023. Eso es una aberración, eso es una locura. Entonces, por fortuna, y digamos que en medio de la polémica que fue muy fuerte, el presidente Petro decide levantar el mensaje de urgencia. Yo pues logro con los ministros de gobierno, digamos, exponer por qué yo estoy haciendo esos cuestionamientos tan duros y por qué eso no se podía tramitar así. Y finalmente yo creo que el gobierno, en un acto de sensatez, pone el freno y dice, bueno, esto aquí está como enredado, los congresistas no tienen un consenso sobre este nuevo código. También por una cosa, vea, y es que Alexander Vega, él como él se cree emperador y como él cree que él puede pasar por encima de todo el mundo, pues la embarra. Entonces, él la embarró en una cosa, y es que el presidente Petro había aceptado darle mensaje de urgencia sobre la base de que fuera el mismo código que se había aprobado en 2020. O sea, un código que ya el Congreso conocía, que ya había surtido el trámite, que ya tenía un mediano nivel de consenso. Pues no, el registrador, que es un avión, me perdonas, pero es un avión, metió el proyecto con 120 artículos nuevos. Entonces ya no eran 200 y pico de artículos, sino casi 400 artículos, y eso lo que implica es que es un código distinto, es un código nuevo. Esto es un proyecto totalmente nuevo que hay que volver a estudiar de cero. Además, porque hizo algo que a juicio de todos los expertos es un error, y es que mezcló los temas del código electoral, que son las elecciones, con temas de registro civil e identificación, que eso no tiene nada que ver, y son dos temas que se tienen que tramitar en proyectos diferentes. Entonces este señor lo que hizo fue meterse él solito el tiro en el pie cuando le metió los 120 artículos nuevos, y ahí fue cuando ya también el gobierno dijo, no, nosotros no vamos a meterle mensaje de urgencia a un código electoral que es nuevo, porque trae 120 artículos nuevos. Entonces lo que terminó pasando fue que al levantar el mensaje de urgencia,
como de todas maneras Alexander Vega ha repartido tanta mermelada entre algunos senadores y eso entró por el Senado, pues en la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado agendó esta semana que pasó el Código Electoral. Lo agendó el martes y lo volvió a agendar el miércoles, con la sorpresa de que los senadores rompieron el quórum. Es decir, no permitieron que hubiese las mayorías deliberatorias para poder iniciar la sesión de discusión del Código Electoral. Y lo hicieron como un acto político, como un mensaje político a la mesa directiva de la Comisión Primera, en el sentido de aquí no queremos discutir esto ya este año. O sea, ya faltan 2 semanas para que se acabe el periodo de sesiones en el Congreso, a cuenta de que nos van a meter en la antepenúltima semana el Código Electoral si ya el presidente levantó el mensaje de urgencia. Ya no hay urgencia. Empecemos la discusión en marzo del otro año que vuelve el Congreso y lo hacemos con todos los partidos de manera tranquila, con todas las organizaciones sociales, con todas las organizaciones expertas en la materia, con la veeduría de la sociedad civil y de los medios de comunicación en un debate de cara al país. Pero ¿cuál es el afán? Esto ya no va para las elecciones de 2023, que era el disparate que Alexander Vega quería. Eso ya no va a pasar, por tiempos ya no da. Entonces, si esto ya no va a aplicar en las elecciones de 2023, a cuenta de que vamos a seguir con el afán de discutir este código a las patadas. Entonces, esta semana se hundió 2 veces en la Comisión Primera, por lo que te digo, porque se rompió el quórum, entonces se hundió la discusión y yo le doy un mensaje muy respetuoso, pero también muy firme a la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado que ni se le ocurra la semana que viene o la semana que viene, porque nos faltan 2 semanas, en volver a meter el código en la Comisión Primera, porque ya con la denuncia que estamos haciendo de posible falsedad en la hoja de vida del registrador, de verdad que eso no tiene ninguna presentación volver a meter eso en las 2 semanas que restan. Bueno, Catherine, se nos va terminando el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Última Hora Colombia para explicarnos mucho más sobre este caso. Un placer, muchas gracias, Mireia. Un saludo para ti y para todos los que nos ven. Muchísimas gracias, Catherine. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto, como saben, con noticias de interés nacional e internacional.